Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa quincenal de Canas Radio Viejillas, agradeciendo a todas aquellas personas que nos han venido siguiendo y nos animan y nos ponen lindos comentarios, con una cantidad de visitas en nuestro canal de YouTube de más de 15,000 personas. Bueno, claro, ya son como 3 años que andamos por aquí, pero bueno, seguimos con el mismo entusiasmo. En esta ocasión, como el día 3 de diciembre, o sea, dentro de unos días ya se conmemora es el Día Internacional de las Personas en Condición de Discapacidad, pues nos dimos a la tarea de invitar a la doctora Ana Ruth Ferrer, experta aquí en Veracruz sobre el tema. Lleva más de 45 años dedicada a eso, sobre todo a las personas con discapacidad intelectual. Pero en el programa tocamos varios tipos de discapacidad y hacemos algunas reflexiones al final. Así que bueno, sin más por ahora, pues los invitamos a que nos sigan y muchas gracias y aquí estamos. Hasta prontito, seguimos, bye. Antes de seguir adelante, aquí les dejamos esta paginita con todos los lugares donde nos puedes encontrar. En YouTube es de Canas Radio Viejillas, en Facebook de Canas Radio Mujeres y en Instagram, todo seguido en minúscula, de Canas sin apóstrofe, de Canas 2023 y nada más. Muchísimas gracias, ahí nos buscan, gracias, bye. Bien. Pues aquí estamos, María, te paso el micrófono como siempre y ahí te dejo. Bye. Gracias, Rosy. Buenas tardes, compañeras. Y bueno, a las personas que nos favorecen con su atención, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos lo que sea del momento que nos estén escuchando y viendo. Bienvenidos sean todos, bienvenidas sean todas. El día de hoy tenemos una invitada especial, como todas las que tenemos siempre. Es la maestra Ana Ruth, pero como le hacemos con frecuencia, bueno, lo hacemos siempre, más que presentarlo nosotras y dar así como una larga lista de todos sus méritos académicos, de su experiencia, sus títulos, etcétera, pues queremos que sea algo más personal, Ana. Y pues más bien tú dinos tu nombre, a qué te dedicas, por qué te gusta eso, hacerlo como más personal, más calidito. ¿Te parece, Ana? Me parece súper bien. Va, bueno, mi nombre es Ana Ruth Ferrer Rivera, para servirles. Muchas gracias por la invitación. Estar con ustedes es un gusto, es un honor. Soy de este sector junto con ustedes, desde luego. Sin embargo, mi tema con que se me identifica la gente que me conoce es con el tema discapacidad. El tema discapacidad es un tema complejo. De profesión soy psicóloga, pero aunque sí lo he ejercido, sí me ha servido muchísimo. Sin embargo, en el tema discapacidad y persona con discapacidad, pues se me ha identificado desde hace muchísimo tiempo. Tengo 46 años, cumplo este mes de ser empleada de gobierno, y desde que empecé mi actividad profesional, mi actividad laboral dentro del gobierno del estado de Veracruz, pues he trabajado el tema. Así que el desarrollo del tema desde sus inicios me llamó la atención, me inspiraron las personas con discapacidad intelectual, que dentro del tema de las personas con discapacidad es el tema mucho más complejo, porque como bien sabemos, la inteligencia, digamos, del coeficiente intelectual está sobrevalorado en todas las sociedades, ¿no? Entonces, el atender a una persona con discapacidad intelectual, como eran los chicos con síndrome de Down, me permitió también conocer a adultos mayores en condición de discapacidad.
Y hasta la fecha, pues, sigo teniendo esa característica de solidaridad, de servicio para la atención de este tema, ¿no? Ya ahorita tengo que como pues 9 años que directamente ya no trabajo con la población de los chicos, chicas con discapacidad. Sin embargo, desde que dejo la asociación civil y paso a estar en donde se dirige la política social, que es la legislatura, el Congreso local, desde ahí sí tengo contacto con ellos, desde luego, pero el llegar ahí, pues se me abrió mucho el cómo buscar e incidir en la política pública, ¿no? Que es algo que tiene que hacerse y que poner en la agenda legislativa, en la agenda de los gobiernos, los 3 órdenes de gobierno, las 3 instancias de gobierno, y convertirlo en que estén esas agendas, ¿no? Eso es lo complicado y eso es digamos, la confrontación que en su momento tenemos todas las personas que nos dedicamos al trabajo directo con los beneficiarios, ¿no? Que es la población con discapacidad. Y pues bueno, desde luego, desde cualquier ámbito se pueden hacer muchísimas cosas. La discapacidad sabemos que no está en la persona, la discapacidad está cuando entra en relación con su entorno. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Formar entornos inclusivos y sobre todo transitar del modelo médico rehabilitatorio asistencialista que lo tienen la gran mayoría de las instituciones y que está tan adoptado por esas instituciones, llámese gobiernos, llámese empresas, llámese el sistema educativo, cualquier sistema de desarrollo humano. Cuesta mucho trabajo ese cambio de paradigma. En el 2007 México firma la convención y entra en vigor en el 2008. Y desde el 2008 estamos obligados, como Estado mexicano, a hacer ese giro, ese cambio de paradigma, de transitar, y aparte de todo, en esos diseños académicos para transitar del modelo médico rehabilitatorio basado en el asistencialismo, la conmiseración, la lástima, la dádiva y una serie de etcéteras, ¿no? A modelo social con su enfoque de derechos humanos. Uh-huh. Y cuando hablamos a la hora que quieran, podemos entrar en preguntas, porque de eso se trata, de este diálogo que debemos tener. Así que a la hora que ustedes quieran, me hacen la pregunta, porque yo me voy como hilo de media luego con mi tema. Y bueno, les comentaba yo en incursionar desde el ámbito legislativo no es algo muy sencillo. Y sobre todo, si están tan apegados que es mucho más fácil dar el donativo económico o dar el X aparato funcional a el cambio de paradigma desde el enfoque del modelo social para la garantía de los derechos humanos. Se van convirtiendo en una situación de conflicto entre lo político y garantizar derechos humanos, ¿no? Bien. Híjole, Ana, 1000 preguntas, Ahí esta Geo ya tiene su dedito levantado, así que empiézale, Geo. Gracias, Ana. Gracias. Muy bien, muy bien. Mira, a ver, yo quería preguntarte, ¿has encontrado que hay mejora en la sociedad sobre su visión o trato a las personas con discapacidad en los últimos años? Bueno,
esta parte, esto es una deuda histórica que se tiene con el sector discapacidad, ¿sí? Este cambio de paradigma no es sencillo. Se les habilitó, digamos, ¿no? O se les capacitó para hacer uso de la diversidad funcional con los que se les caracteriza de cualquier tipo de discapacidad. Y ahora, cuando entramos a este cambio de paradigma en donde es compromiso de toda la sociedad, desde la trinchera que sea, nos tenemos que tener esa conciencia social para ese compromiso social requerido. ¿Que ha habido avances? Sí, sí ha habido avances. Y la prueba está que, pues bueno, este movimiento empezó en los años 40. Y por voz de las personas en condición de discapacidad. La discapacidad no los define. Lo que define es la actitud con la que entran en contacto con cualquier sociedad. Y uno de los grandes avances que les puedo comentar es que hace muchos años uno no veía a diputados con discapacidad. ¿Sí? Ahora, a través de estos foros académicos que les comento, estas rutas de acción, estas rutas óptimas, no críticas, no, sino estas rutas óptimas para garantizar los derechos políticos y electorales. Obligar a los partidos políticos que en los primeros lugares vaya una persona con discapacidad. Ya está normado, ¿no? Ya está la norma. Sin embargo, de repente sí cuesta trabajo porque, como les decía, la discapacidad no los define. Una de las cosas que comentamos en las elecciones pasadas, cuando tuvimos un trabajo con una comunicadora que es Katia de Artigues, pues elaboró un cuestionario. Y ese cuestionario era para permear entre los candidatos. Y bueno, a partir del 2024 se logró tener en esta ocasión en el estado de Veracruz una diputada federal, Acción Afirmativa, y un diputado local, Acción Afirmativa. Y este es un logro del movimiento. Y dentro de ese cuestionario que se elaboró, uno de los ítems que pusimos o uno de las cuestiones que puntualizamos fue conjuntar la acción afirmativa y la persona con discapacidad con un perfil que le permitiera al político, al diputado, diputada, lo que fuera a hacer, que le permitiera el empoderamiento para el sector discapacidad y estar en esa incidencia de cambio, porque es un cambio social de 360 grados. Si nosotros nos vamos a las instituciones que atienden discapacidad, bueno, si hablamos de los centros de rehabilitación, está bien, se requiere la rehabilitación, no estamos en contra de eso. Sin embargo, hacer inclusión laboral, garantizar derechos humanos, entrar a los procesos de justicia, se requiere una experiencia dentro de los perfiles de los cuales se tienen que ir formando con esa perspectiva en discapacidad y convertirlo en una política transversal. Eso es para mí, que pues ya tengo unos buenos añitos, ¿no?, de andar en esto. Para mí eso es un gran logro. Y seguir picando piedra, seguir formando agentes de cambio, que ahí es donde está la fórmula, digamos, la estrategia para llegar a garantizar los derechos
como toda persona que tenemos, ¿no? Esos derechos, pero en ellos los derechos fundamentales pues están violentados. Siguen estando violentados por algunos servicios públicos, servicio a la salud, servicio a la educación pública, servicio a la justicia, todas esas, la inclusión laboral, todo eso hay que seguirle formando estas células de agentes de cambio que nos permitan que la voz sea la de ellos, a enseñarles a elegir, si hablamos de discapacidad intelectual, desde luego. Si hablamos de sensorial auditiva, garantizar que tengan intérpretes de lengua de señas. Todo esto es seguir en una cultura de la denuncia, digamos, fomentar una cultura de la denuncia que garantice todo esto, pero con una actitud propositiva, no con una actitud de como estamos acostumbrados a llevar las denuncias, ¿no? De pleito, de señalar nada más por señalar, no, con una actitud propositiva, porque ¿qué es la barrera más grande? La actitud social de la otredad, ¿no? O de las instituciones. No, y no porque no quieran, sino porque no saben el cómo sí. No saben cómo. Es eso. Es porque hay que enseñarles. Con el no siempre hemos trabajado. El no se puede. Pero si formamos con el sí se puede y con esas, los ajustes razonables son obligatorios. Están por ley. México debe de garantizar esos ajustes razonables y no nada más ajustes razonables, sino el diseño de apoyos en específico. Claro. Una silla de ruedas no le puede, tiene sus características para determinados discapacidad motora, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual no puede aprender igual que una persona con discapacidad motriz o con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Y ahí es donde entra este nuevo modelo de diseños en específico. E ir convirtiendo todo esto en nichos de oportunidad y también con esos sistemas de negocio que se debe de implementar a través de por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública es pública y al ser pública es para todos, pero hay que formar esos perfiles para eso, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, que te voy a decir que iba a bombardearte con preguntas. Muy bien, me parece súper bien. Creo que la primera que te tenía pensada era con qué tipo de discapacidades has trabajado. Ya nos dijiste que con discapacidad intelectual fundamentalmente, ¿no? Entonces era la primera pregunta como para que te explayes por ahí. Y luego me llama mucho la atención el concepto que manejas de personas en condición de discapacidad, no discapacitados, sino personas en condición, que nos explicaras un poco en qué consiste ese cambio de una palabra a esta expresión. Y bueno, la otra, que tendría que ver con eso, me imagino, es que nos pusieras como un ejemplito, creo que abundaste ahorita en eso, pero bueno, como para que nos quede más claro, por lo menos me quede más claro a mí, ¿en qué consiste el cambio de paradigma médico rehabilitativo asistencial? Que más o menos me lo imagino, a este otro cambio. ¿Cómo se instrumenta en un ejemplito? ¿No? O sea, algo de las intérpretes de señas, en fin, no sé si por ahí pudiera ser. Ya, y ya me callo para darle la voz a ti y a mis compañeras. Muy bien, no, muchas gracias. Me encantan las preguntas y te lo agradezco. Bueno, la primera. Sí, efectivamente, yo trabajé desde hace muchísimo tiempo con discapacidad intelectual, que es el síndrome de Down. Una de las características
El síndrome de Down es la discapacidad intelectual. Sin embargo, desde el 2008, el 2006, en el diseño de actividades académicas que nos permitan el abordaje del nuevo paradigma, que ya no es tan nuevo porque estamos hablando de que entró en vigor en el 2008 en México. Y a partir de ahí, quien beneficia a una persona con discapacidad beneficia a todos. A todos. Hay muchas observaciones por el Comité de Seguimiento de la ONU hacia las personas con discapacidad intelectual, desde luego desde el 2018, y el trabajar con la discapacidad intelectual me permitió, y a todos los que hemos trabajado con discapacidad intelectual, a ser todólogos, ¿sí? Ser todólogos y ver cómo ir incidiendo para ese cambio de paradigma. ¿A qué me refiero con el cambio de paradigma? El modelo médico rehabilitatorio asistencialista es el que sigue prevaleciendo, ¿sí? Y es... ¿Consiste? ¿En qué consiste? En, bueno, pensar que la rehabilitación sí se necesita, desde luego, la rehabilitación, pero esto no quiere decir que vamos a seguir dependiendo de ese modelo asistencialista que está basado en el pobrecito no puede. Yo lo hago por él, ¿sí? Yo lo hago por él porque él no puede hablar, él no puede expresarse, él no puede, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el nuevo paradigma? Es en la construcción de espacios desde la comunidad inclusivos, en no detenernos en el donde no pueden, sino seguir avanzando en la parte que nos corresponde como sociedad. Aportarle esos diseños universales de accesibilidad para accesibilidad no nada más física, no nada más de poner rampas, no. Acceso a la salud, a enseñar al sector salud cómo dirigirse a un sector que aparentemente les altera a los profesionistas, porque no saben el abordaje de cómo dirigirse a ellos. Y hace un rato comentaba yo, la discapacidad es una condición de vida. Es una condición de vida que está muy marcado el qué tanto oyes, qué tanto ves, qué tanto razonas. Y acá es buscar sistemas en específico para ir cubriendo las esferas de desarrollo humano de la persona en condición de discapacidad. El término actual es diversidad funcional. Ya. Y esto se hace para estar en esa lucha articulada de la diversidad humana, de todo lo que es lo diverso. Y a partir de ahí, mostrando que es una diversidad funcional, no funciona como si hablamos de un niño, no funciona un niño que no oye, tiene su ajuste razonable, su intérprete de lenguas mexicanas, ¿sí? El Estado mexicano tiene la obligación de proporcionar esos apoyos, esos ajustes, que acceder un niño ciego, pues obviamente entramos en ese material en braille. Un niño con discapacidad intelectual, que ya es mucho más común verlo en las escuelas, si tiene discapacidad intelectual, dotarlo de una lectura fácil para su comprensión sencilla, fácil. Varios sistemas de apoyo que hay que irlos adaptando a la persona en condición de discapacidad. ¿Y a quién corresponde hacer esto? A toda la sociedad. Por eso también hay que enseñar
la corresponsabilidad social que tenemos todos los que pertenecemos a X comunidad, ¿no? Y se habla también de la inclusión basada en la comunidad, porque no podemos enseñar lo mismo en la zona norte de Veracruz que en la zona sur. El proceso debe de ser diferente, o la zona centro. Y si hablamos de esta población desigual, digamos, y que uno de los principios filosóficos de la convención es el principio de igualdad. Pero el principio de igualdad debe de ser adaptado, y aparte es igualdad sustantiva. Y puede tener diferentes discriminaciones. Y otra de las cosas que sucede en el sector discapacidad es que la discriminación se convierte, ya se ha naturalizado. Se ha naturalizado, ¿por qué? Porque no tienen accesos a diferentes ámbitos de la vida. La inclusión laboral, pues si se les diera las facilidades de transporte, pues lo solucionamos, ¿no? Hacer rutas accesibles es muy complicado. Si hablamos de silla de ruedas, de bastón de las personas que utilizan las guías pododáctiles, las personas con discapacidad intelectual llegan a una autonomía, claro, si se les va enseñando desde el núcleo familiar, junto con las instituciones que se atiende al sector discapacidad, e ir modificando todo el marco jurídico con el que contamos. Ok, muchas gracias, Ana. Pues espero haber respondido a grandes rasgos. Es un tema muy complejo y que se requiere de todos y todas, ¿no? Y lo que me preguntan, ¿yo he atendido a personas adultos mayores? Sí, claro, hay personas que he convivido porque llegaron a trabajar a la institución y sigo teniendo relaciones con ellas, que son de mi edad. Yeah. Y es muy grato. Claro. Es muy grato convivir con ellas. Claro, y bueno, una muestra más de que las personas adultas mayores, sea cual sea nuestra condición, no estamos apartadas, ni debemos quedarnos encerradas, sufriendo la desgracia de las arrugas, ¿no? Sino así es, hay vida y hay que estar en el mundo. Y estamos, así pues, ¿no? Estamos, claro. Claro. ¿Alguien más? Rosy. Sí, yo compartí una experiencia, realmente la experiencia que he tenido más cercana con personas con estas características. Estuve participando en un grupo de hombres y mujeres de todas las edades que no veían bien o no veían nada, ¿no? Y el grupo se había formado para que las personas que sí vemos leyéramos libros para ellos, audiolibros, ¿no? Entonces me presté a ayudarlos, luego no pude porque luego se me seca la garganta, empiezo a toser y un desastre. Pero estuve participando con ellos y a mí me admiró, desde luego, me quedé muy, muy impresionada por las ganas de vivir, por las ganas de salir adelante de todas estas personas. Y una parte de lo que hemos hablado de que sí han cambiado las cosas, pues es todo este sistema de tecnología que ya tienen ellos a disposición, ¿no? Como pues computadoras que hablan y nada más con hablarles ya te contestan, en fin. No sé exactamente cómo es la cosa, pero tienen todo unos aparatos especiales para eso, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, fue para mí una experiencia increíble porque sobre todo qué ganas de salir de disfrutar de la vida del día a diario. No las veía yo lamentándose, ay, es que como yo no veo, no. Totalmente positivos, mucho más positivos que nosotras que sí vemos y que sí oímos. Bueno, ya medio que no oigo, pero oigo todavía, ¿no? Entonces, ese fue mi experiencia. Y bueno, la pregunta que yo tenía para ti era, en general,
a lo largo de toda tu carrera con este tema, ¿cuál es la percepción que has tenido de las personas con algún tipo de discapacidad? ¿Cuál es el tema que más les duele en el sentido de si se sienten discriminados o la sociedad, cómo se comporta con ellos y qué es lo que ellos perciben? Es como hablar del lado de ellos. Tú nos has hablado del lado tuyo, digamos. Ahora habla. ¿Qué sienten ellos o ellas? Ponernos en los zapatos de ellos, ¿no? Sí. El ponernos en los zapatos de ellos, desde luego, es esto que me refería yo hace un rato, que la discriminación ya está naturalizada. Y de repente sí hay que aprender a trabajar con esa susceptibilidad que tienen y estar a la vanguardia de cuestionamientos que nos van haciendo. Yo me considero una persona en condición de discapacidad ya. El adulto mayor es una causal de discapacidad. Uh-huh. En ese sentido. En la parte también se me pasó contestar lo que decía la compañera de los términos peyorativos. Discapacitado es un término peyorativo. Sin embargo, cuesta mucho trabajo porque ellos te dicen yo soy discapacitado, pero es porque por reconocerse discapacitado ya se está poniendo una etiqueta para tener ciertos privilegios, porque se les enseñó a eso, se les formó a eso. Sin embargo, existen la gran mayoría de las personas con una diversidad funcional, hay que despertarles ese sentido de pertenencia, pero no nada más ellos, sino todos nosotros, todos conjunto, en cualquier comunidad, despertar y sentirnos orgullosos de que pertenezcan a esa comunidad, porque la comunidad es la que los va empujando con esa actitud propositiva que hablábamos hace un rato. El sentido de pertenencia es muy importante y el sentido de pertenencia se va dando desde el núcleo familiar, cuando la familia identifica a su hijo o hija en una condición de discapacidad. Y yo les hablaba que la discapacidad no define a la persona. Primero es persona y luego es su condición de vida, ¿no? Que es la discapacidad. Tienen un nombre, muchos tienen carrera, muchos acceden a una inclusión laboral que les permiten desarrollar y mostrar ese gran capital social con el que se ha trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Que es el sector discapacidad. Desde luego, ponernos en los zapatos de ellos, de ellas, es ver cómo podemos ir hombro con hombro con ellos para empezar a fomentar ese cambio de paradigma y cruzar lo que es la convención con el quehacer diario desde cualquier trinchera. Por el solo hecho de cuando nace un pequeño o una pequeña en condición de discapacidad, aquellos que nacen ya con la discapacidad o que la adquieren posteriormente o que se les descubre en los años posteriores, hacer sentir a la familia que no está sola, que no están en una isla, que viven en una sociedad y que la sociedad tiene la obligación, junto con el Estado, los tres sectores de cualquier sociedad: gobierno, empresa y tercer sector, que somos nosotros. Cuando se le hace sentir a las familias que viven, no que sufren la discapacidad, que viven la discapacidad y el goce de garantizar los derechos humanos, eso es lo que es vivir en plenitud y saber vivir con una condición de vida, de andar en una silla de ruedas, de tener discapacidad intelectual, de tener condición de autismo, de tener que no puedan oír,
que no puedan ver, pero está formar una sociedad con una cultura de discapacidad. Claro. ¿Sí? Los entornos no tienen que ser discapacitantes. Sí. Pues ya salió el letrerito, en cualquier momento nos corta. Pues vámonos despidiendo. Nos vamos despidiendo, pero bueno, muchísimas gracias, Ana Ruth, porque muy, muy interesante, desde luego, para mí. Ha sido, Gracias. He aprendido muchísimo. Espero eso. No, María, que tú siempre eres la última de las últimas palabras. Ahora te toca a ti. Yo ya me despido, ahora vas tú. Bueno, no, pues despedirme también, agradecerles a ustedes, compañeras que estén, agradecerte, Ana, porque creo que sí necesitamos ir construyendo entre todos un mundo más humano. Dejar de pensar que conjuntarnos todos, de repente sí veo, por ejemplo, los esfuerzos de incluir a chicos con algún tipo de discapacidad en las escuelas, donde los maestros están sobrepasados de alumnos, de trabajos, de tareas y no saben cómo atenderlos. Me parece que es, pues sí, acendrar su situación sin resolver nada, ¿no? El que estén todos juntos ahí los niños no te asegura más que la convivencia entre niños, que en general es muy linda, los niños son muy lindos, ¿no? En general, pero no se avanza en el proceso de inclusión, o sea, de que todos estemos incluidos en la misma sociedad. Creo que pues ahí la vamos avanzando muy pianito, y pues muchas gracias, Ana, por pues todo lo que nos compartes, y estamos aquí juntas en lo mismo. Muy bien. En la defensa de los derechos. ¿Quieres decir algo? Sí, muchas gracias, es muy interesante. A mí lo que me ha estado llamando la atención es que ahorita que he estado yendo al hospital, ya hay como cartulinas donde cómo debemos nombrar a las personas con discapacidad, como que ya están cambiando los nombres para que no sea peyorativo. Es lo que me he dado cuenta. Y pues qué bueno, interesante. Exactamente. Pues unas palabras nada más para despedirnos como debe ser, porque Zoom, como acostumbra hacer, nos cortó y no nos pudimos despedir apropiadamente. Este es nuestro último programa de noviembre y bueno, recordando nuevamente que el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas en Condición de Discapacidad. Y me encontré, además, me llegó en Facebook, ya ves que nos llegan un montón de cosas que ni pedimos, pero ahí llega no sé por dónde, ni cómo. Pero bueno, un cartel que pueden verlo aquí a la derecha, y lo voy a leer y lo voy a describir para aquellas personas que no nos estén viendo. El cartel es una caricatura y un hombre de pie, un hombre maduro, no viejo, pero un hombre adulto, de pie, y detrás de él hay otro señor en una silla de ruedas. El que está de pie, que aparentemente pues no tiene ningún tipo de discapacidad, empieza a pensar, ¿cómo tendré que llamarle? ¿Discapacitado? O persona con, y ahí se queda. Y el que está en la silla de ruedas le levanta la mano y con voz alta le llama y le dice, mi nombre es Alberto. Eso es un resumen en una caricatura de todo lo que dijimos durante esta podcast o pequeña grabación que acabamos de hacer. Luego tengo la reflexión, además, de que nosotras las personas mayores, o viejillas como nos llamamos, pues entramos a esta etapa de la vida más temprano o más tarde, según la constitución física de la persona, entramos a una situación de personas en condición de discapacidad, porque estamos perdiendo el sentido del oído, estamos perdiendo incluso el sentido del olfato, sobre todo y muy importante el sentido de la vista. Hay personas adultas mayores que ya no ven por problemas de mácula o lo que sea,
y sobre todo mucho la capacidad de podernos desplazar con nuestras propias piernas con facilidad de un sitio a otro. Muchas de las personas adultas mayores, como ustedes saben, van en silla de ruedas, tienen bastón o tienen algún, esos que son 3 patas y andaderas, creo que les llaman. Entonces creo que nosotros podemos identificarnos más o ponernos con más facilidad en los zapatos de las personas que en condición de discapacidad. Y espero que este programa, hecho por viejillos y viejillas son el programa, fuimos todas mujeres, ayude a que los que nos escuchan pues tomen conciencia de que no debemos de llamar, ¿cómo le digo?, discapacitado, no. Lo llamamos por su nombre, porque son personas, para empezar, como dijo la doctora Ferrer. Bueno, sin más por ahora, me despido hasta diciembre, que ya será nuestro último programa del año. Muchísimas gracias y hasta prontito. Bye.